Esta mañana quisiera compartir acerca de la familia y del hogar a la luz de una regla que Jesús nos dio en Mateo capítulo 7 y versículo 12. Y a medida que avancemos en nuestro estudio en esta mañana, les vamos a ver la conexión que tiene con la lectura bíblica, Hebreos 12:2. Mateo 7:12 encontramos la regla de oro. Y mientras vamos allí, en el libro Hogar Cristiano, en el capítulo Una asociación feliz, dice que la regla para la felicidad del hogar es la regla de oro, precisamente. Así que vamos a leer la regla de oro y con ese pasaje bíblico, con ese pasaje de Jesús basado en el Sermón del Monte, empezaremos nuestra reflexión en esta mañana. Muy bien, dice así la Escritura. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una declaración muy profunda. Vuelvo a leerla. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces dice el Hogar Cristiano, muchas veces, página 90 de ese libro, en el capítulo Una asociación feliz. Muchas veces nuestra propia actitud y la atmósfera que nos rodea determinan lo que se nos revelará en otra persona. Muchas veces nuestra propia actitud y la atmósfera que nos rodea determinan lo que nos revelará, lo que se nos revelará en otra persona. Y el domingo, cuando empezamos el seminario, compartimos basado en Génesis capítulo 2, versículo 18, donde el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos constituyó, nos creó como seres gregarios. Necesitamos la sociabilidad y Él nos estableció como seres sociales para que no vivamos para nosotros mismos. La única manera de desarrollar la imagen de Dios es cuando vivimos en función de otros, y para poder vivir en función de otros no puedo estar solo, porque entonces no voy a poder ejercer esa ley de la vida. De manera que establecimos que viéndolo a la luz de la imagen de Dios y de la creación, el propósito del matrimonio era que desarrolláramos cada vez más la imagen de Dios. En los temas de ayer por la tarde que presentaba el pastor Conner, veíamos cómo él hacía insistencia en que el matrimonio es un proceso donde Dios nos muestra nuestro quebrantamiento para que nosotros podamos crecer. Y él hacía la pregunta, ¿no le sorprende ese hecho de saber que el matrimonio es para descubrir nuestro quebrantamiento? Y luego también compartía que dos personas con naturaleza humana caída, pecadores, se unan, pues ¿qué va a resultar de ese acercamiento? Entre más acercamiento de dos seres caídos, pues las posibilidades de roces son altas. Pero esas posibilidades de roces ofrecen una excelente oportunidad para desarrollar y reflejar el carácter de Dios. Así que debemos verlo como una oportunidad y no como una carga, como una oportunidad. Y el Señor desea que esa oportunidad, de hecho, produzca la felicidad que el cielo experimentó cuando entregó todo por nosotros. Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, entregó su vida por nosotros. ¿Cómo experimentar esa felicidad? Y vamos a repasar algunos de estos principios. Muchos de ellos los conocemos o los hemos leído en algún momento o los hemos escuchado, pero luego vamos a pasar al siguiente punto al cual quiero enfatizar más, y es que esta obra no es natural. Eso no brota espontáneamente de nuestros corazones. Estos ideales, por mucho que nos esforcemos humanamente, no lo vamos a alcanzar, porque el amor de Dios es de Dios, no es nuestro. El amor nuestro es interesado, si agota, si no es correspondido, no produce el estímulo de ser recíproco. Y bueno, Dios quisiera que fuera recíproco, pero para que sea recíproco debemos recibirlo primeramente de Él, quien es la fuente. Es cierto que hay personas en el mundo que desarrollan una vida sin conocer a Dios, sin reconocerlo como con sus labios, y que tienen actos filantrópicos, que tienen actos de benevolencia hacia otros. Estaba tratando de encontrar esa cita esta mañana ahí, porque no la traía agendada para compartirla. Pero dice en el Espíritu de Profecía que aún las personas que no reconocen a Dios, cuando actúan en beneficio de otros, es el Espíritu de Dios quien los está motivando. Es el Espíritu de Dios. Así que las personas de afuera que no reconocen a Dios, pero que llevan hogares donde respetan, aman y sirven al cónyuge sin reconocer a Dios, es el Espíritu de Dios el que los está habilitando para actuar así, aunque no lo reconozcan de labios. Tremendo. Y tiene sentido porque al fin y al cabo, ¿quién es nuestro creador? Dios. ¿Y quién sostiene la vida momento tras momento? Dios. No somos nosotros mismos. Y por eso en la literatura secular se encuentran tantos libros, tantas instrucciones, tantos planes de desarrollo humano, organizativo, corporativo, que hablan de ese desarrollo del ser interno, ¿cierto? Con diferente nomenclatura. Pero ese ser interno simplemente son esos vestigios de la imagen de Dios que aún quedan en nosotros y esos impulsos del Espíritu Santo que obran en todo ser humano, así nosotros no lo reconozcamos. Finalmente, cuando el ser humano atribuye esos buenos impulsos y los califica como provenientes de Satanás, entonces en ese momento ¿qué ha cometido? El pecado imperdonable, porque ya ni siquiera esos impulsos los atribuye al ser interno, a cualquier nombre que le quiera dar, a la fuerza positiva, y abrazan los árboles, se encuentra con una persona amable y dicen, esta persona tiene una fuerza positiva. Son nomenclaturas seculares, porque la fuerza positiva auténtica viene de Dios, aunque no le demos ese nombre. Y quiero hacer esta aclaración porque muchas veces nosotros rotulamos, y si una persona no profesa religión abiertamente, entonces desconocemos el hecho de que pueda hacer buenas obras. Y muchas veces aquellos que profesamos ser cristianos, nuestras acciones no son consecuentes. Entonces nos entra una incógnita, ¿por qué? No, es que las buenas obras hechas por la gente secular, cuando son motivadas por el amor alterocéntrico, son obra del Espíritu Santo. Las buenas obras hechas por las personas que desconocen a Dios, que tienen interés propio, pues vienen de la misma fuente. ¿Quién es el originador del interés propio? Lucifer, Satanás, el egoísmo. Así que la regla de oro es muy importante, porque fíjese cómo Jesucristo lo expresa. Y vamos a analizarlo a la luz de lo que acabo de compartir. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. El cumplimiento de la voluntad de Dios, de su ley, del decálogo, de su revelación. Asombroso. Hace poco, a principios de este año,
leí un libro y leí este libro por un requisito que me tocó cumplir como parte de mi responsabilidad. Tenía que buscar un libro, era un libro acerca de liderazgo. Debía ser publicado en el año 2018, un libro recientemente publicado y que fuera reconocido ampliamente. Entonces me puse a buscar y demoré varios días hasta que finalmente encontré un libro que me pareció que llenaba las características. Lo interesante es que este libro es un tomo que habla de cómo manejar empresas. Y cuenta la historia de un caballero que llegó, fue empleado por esta empresa en un cargo administrativo. No era el director de toda la empresa, era un director de área. Pero en su área tenía a su cargo 300 empleados. Así que era una empresa grande. Y sobre él habían varios niveles. Y después de 3 meses máximo de estar trabajando allí, lo llama uno de sus superiores y le dice que agende un día que van a pasarlo juntos. Después de 3 meses de estar trabajando allí. Y bueno, dijo, bueno, está bien, qué extraño, ¿será que...? Pero todo va bien en mi departamento, le he puesto todo el interés, mi gestión ha sido positiva, pero vamos a ver. Así que fue y llegó a la oficina de este superior y empezaron un diálogo. Él empezó a preguntar a su superior cómo ha sido su experiencia aquí en esta empresa. Bien. ¿Y cómo siente usted que ha sido su desempeño? He dado lo mejor y me siento orgulloso de ser parte de esta empresa, he dado lo mejor. Y entonces le dijo, ¿y cómo ha medido usted esos resultados? Y entonces él empezó a señalar los objetivos en ventas y en fin. Luego el superior le dice, ¿y qué tal es el ambiente que ha formado? ¿Le conoce los nombres a las 300 personas que trabajan con usted? Dijo, no les conozco el nombre. ¿Y a cuántos de ellos ya les conoce el nombre? Y le dio como pena porque empezó a tratar de pensar y solo le llegaban por ahí 3 o 4 nombres de los 300. Y bueno, es que llevo apenas 3 meses, pero con el tiempo yo creo que voy a conocer más sus nombres. Y le dijo, ¿y cómo lo perciben ellos a usted? ¿Ha desarrollado un ambiente de camaradería? Y dijo, bueno, ¿cómo eso, esta clase de pregunta, cómo cabe? Bueno, al fin y al cabo, pues yo soy el jefe de ellos, así que pues la relación es un poco diferente, le dice. Bueno, siguieron el diálogo y entonces el superior, eventualmente en el desarrollo de la conversación que se fue tornando un poco incómoda para este nuevo jefe, empleado, el superior le pregunta de manera específica por una persona y le dice, ¿cómo te ha ido con la señora Anna Parker, la que maneja la sección tal y tal? Y bueno, y él se aterró que este señor supiera el nombre. Y entonces empezó a sonrojarse porque con esa señora él había tenido un incidente negativo. Resulta que él, además, cerca de su oficina había un saloncito pequeño, privado, donde había una pizarra. Y entonces él se iba a ese saloncito donde estaba la pizarra a trazar sus ideas, sus planes, sus objetivos. Era una manera de pensar y desarrollar planes estratégicos sobre ese pizarrón. Y él iba allí y hacía ese ejercicio. Bueno, resulta que esta señora que trabajaba para él, un día entró a ese recinto y borró todo lo que estaba allí para ella hacer una tarea que tenía que hacer para el jefe, pero borró todo lo que estaba allí. Y cuando él se dio cuenta que eso había sido borrado, averiguó quién fue la persona, la mandó a llamar a su oficina, la regañó y le dijo, cuando usted vuelva a hacer eso, la despido de la empresa. ¿Cómo se le ocurre? Usted no sabe cuánto trabajo está perdido allí. Pregunte antes de asumir cosas.
La señora acobardada le dijo, sí, disculpe, y salió. Ese fue el incidente. El jefe le pregunta por esa señora de manera específica. Y le dice, ¿y cómo está su relación con la señora Ann Parker? Por eso él se sonrojó y dijo, ¿y cómo llegó ese chisme hasta acá? Entonces ya se sinceró en la conversación y le dijo, aquí nosotros tenemos una filosofía muy diferente del trato al empleado. Y empezó a explicarle los principios de la regla de oro. Realmente yo me aterré al leer ese libro y comenzó a compartirle ilustraciones prácticas. No vamos a entrar en todos esos detalles, pero quiero compartirles una, porque me sentí muy identificado con esa, porque yo también la he utilizado, pero no en charlas a empresarios, sino en temas espirituales. La ilustración que él utilizó fue esta. Le preguntó, ¿usted tiene hijos? Yo, sí. ¿Y de qué edades? ¿Tiene infantes? Sí. ¿Tiene de bebés de brazos? Sí, tengo una. O la tuvo. ¿Qué hacía usted cuando el bebé empezaba a llorar a medianoche? Le pregunté, ¿qué hacía usted? Se levantaba y atendía al bebé, lo hacía rápidamente para que su señora no se despertara, o se quedaba dormido, o se hacía el dormido. Y a través de ese tipo de diálogo y de preguntas, finalmente lo llevó a un concepto que ellos manejaban. La autotraición, según esa empresa, es cuando usted no sigue los impulsos de su conciencia, diciéndole, sirva alterocéntricamente a otros. Y el secreto de esta empresa es que los jefes siempre estamos pensando en cómo beneficiar a los empleados, siempre. Y por eso hay entrega, hay sentido de equipo. Y queremos que usted entre en esa misma onda. Si no, no va a ser un buen jefe acá. Muy interesante el libro, ¿cierto? Esta es gente secular. Y daban ejemplos de inclusive ciertas comisarías de policía donde han aplicado este principio. Y llegan a hacer un arresto a una casa donde hay drogas, donde hay armas, y luego que aprenden a los delincuentes, entonces la policía llega y entonces evalúa el daño emocional o físico que haya ocurrido debido a esa intervención. Les dicen que si necesitan ayuda, asistencia, a los mismos presos, los policías les brindan agua, tienen sed, quieren tomar agua, los atienden. Mientras llega entonces la jaula para llevarlos, les explican sus derechos, por qué han sido aprendidos. Dice que en esa ciudad los niveles de delincuencia han empezado a disminuir por el trato, en palabras nuestras cristianas, redentivo de la autoridad hacia el delincuente. Y yo digo, bueno, si el mundo ha descubierto que estos principios son efectivos para la armonía, para la felicidad, ¿por qué nosotros los cristianos nos cuesta tanto aplicarlos y aún en el seno del hogar, de la familia? ¿Por qué? Nosotros nos hemos complacido en una religión poco práctica y altamente teórica, donde la teoría se ha separado de la realidad de la vida, donde hemos llegado a enorgullecernos también de una teoría excelente sin vivirla. Y realmente la vida en el hogar es fácil, pero a la misma vez es difícil. ¿Y qué la hace difícil? Nuestra incapacidad de aplicar la regla de oro. En Filipenses capítulo 2 expresa la regla de oro en otras palabras. Vamos allí, Filipenses capítulo 2. Es el mismo principio en otras palabras. Vamos a ver. Muy bien. Versículo 2 de Filipenses 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y concluye, haya pues en vosotros este sentir o esta mente que hubo también en Cristo Jesús. El secreto de la felicidad, el secreto de vivir unánimes, el secreto de llegar a ser uno, sintiendo una misma cosa, sin contienda, sin vanagloria, en humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto es tan indispensable en toda relación humana, como dice el libro Ministerio de Curación, en el capítulo en el trato con los demás, primer párrafo. No les doy esta paginación porque es distinta, pero el trato con los demás es el tercer capítulo hacia el final del libro, ¿ya? El antepenúltimo capítulo. Dice el primer párrafo, toda asociación en la vida requiere el ejercicio del dominio propio, la tolerancia y la simpatía. Toda asociación. El dominio propio, la tolerancia y la simpatía. Diferimos tanto en disposición, hábitos y educación que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todo respecto. Ya regresaremos a esta lectura. Pero sí, en el hogar es donde deberíamos de empezar a practicar esto y de allí debería de extenderse. Estar aquí me trae muchos recuerdos, pero uno que viene a mi mente en este momento es en el 96 empezamos el trabajo acá. 18 de julio del 96 llegamos con Ivoncita aquí a unirnos a trabajar con Rodolfo y Mariano. Y llegamos con Mary Carvajal, que está por acá. Y al poco tiempo de estar acá, quizás a los 2 años, empezaron a llegar jóvenes que querían, de alguna manera se sentían identificados con la labor que se estaba desarrollando acá. Y nos reuníamos en las mañanas, hacíamos el culto personal cada uno, luego el devocional comunitario y salíamos a cumplir las diferentes responsabilidades. Pero en ese tiempo compartíamos de la palabra el ideal que Dios nos extiende de que reflejemos su carácter en nuestro trato. Y también compartíamos citas que la posición en el reino de los cielos no se basa en la autoridad, sino que se basa en el carácter. Entonces, una tarde se me acercó una jovencita y me dijo de una manera muy clara, recuerdo muy bien, aquí ustedes no practican lo que predican. Y acto seguido se explicó y dijo, en la cocina, la persona que tienen de ecónoma, la persona a quien le ha dado la posición de liderazgo, en su carácter no refleja el de Jesús. Y me dio ejemplos concretos de su temperamento, de su impaciencia, de su trato cuando estaba bajo estrés. Y bueno, era obvio de que lo que estaba diciendo era cierto. Me hizo pensar porque fue una reflexión de nuestra condición humana, ¿cierto? Nuestra condición humana.
Y qué difícil es educar, gracias a Dios por su misericordia. Pero uno de los primeros pasos que yo veo ahora es reconocer que ninguno de nosotros es el modelo. El único modelo, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y somos tan propensos a ser ciegos a nuestras propias deficiencias. Ayer nos invitaban a hacer un ejercicio, ¿sí? Y se hacía la pregunta, que colocáramos todas las deficiencias que vemos en el cónyuge y luego las nuestras. Y la pregunta que se nos hacía era, ¿cuál es la lista más fácil de hacer? La más divertida. Llegan las ideas, fluyen las ideas cuando uno lo invitan a señalar las deficiencias, porque las deficiencias del otro también caen dentro de la categoría, cuando yo soy el que las estoy escribiendo, apuntando, de todas mis expectativas chasqueadas. Porque todo lo que yo quiero recibir que el otro no me da es una deficiencia para mí. ¿Sí? Quizás para el otro no es una deficiencia, parece un atributo, algo bueno que le quiere hacer, pero como no es conforme a mi expectativa, entonces es una deficiencia. Y los que son casados aquí no han experimentado que en ocasiones el bien que usted le hace al otro, el otro lo toma como un mal. Y por eso se entiende dentro de la regla del oro, que queremos, de oro, que queremos enfatizar en esta mañana, de hacerle a los demás como quisiéramos que los demás nos hicieran a nosotros. Pero eso implica entender que los demás, empezando por el cónyuge, no ven las cosas de la misma manera. Diferimos tanto en disposición, hábitos y educación que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todo respecto. Y entonces afirma, no hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo detalle. No hay dos personas. Y bueno, yo llegué al matrimonio a pesar de que traía buenas bases. Digo que traía buenas bases no por obra mía, sino por el ejemplo de mis padres. Pero yo llegué totalmente ingenuo al matrimonio. Y me ha costado mucho aprender. De hecho, esta mañana estaba reflexionando y pensaba en una lección que tuve dentro del primer año de matrimonio, que debía haberla aprendido, pero en el transcurso del último año volví y cometí el mismo error. Y ya después de 23 años de casado, oiga, uno es cabecidura, ¿cierto? Les voy a contar. Bueno, poco tiempo después de habernos casado, en el primer año de matrimonio, estamos viviendo en Venezuela, y entonces mi esposa junto con otra amiga tuvo una iniciativa muy bonita de desarrollar una publicación que se llamaba algo así como Notidelicias. Era un periódico que hablaba de los testimonios de la obra misionera, de lo que estaba sucediendo en el puesto de avanzada, en la institución. Y entonces empezaron a redactar el primer ejemplar, muy emocionadas, ella con su amiga, la amiga era comunicadora social, así que se juntaron dos talentos muy que se complementaban. Y trabajaron arduamente, llegaron a las 8 de la noche, las 9 de la noche, y entonces yo les sugerí que por qué ya no descansábamos y seguíamos al otro día. No, esto hay que terminarlo ya, hay que entregarlo allá. Bueno, yo venía de un hogar donde vivimos por lo menos 13 años en fincas donde no había luz eléctrica. Y mi mamá nos acostaba a nosotros a las 7 de la noche. ¿Hasta qué edad nos acostaba a las 7 de la noche?
Yo ya no recuerdo, pero hasta los 15 años, imagínense. Yo no estoy siguiendo esa regla ni con la chiquita mía. Quisiera, es un ideal, pero pues no, voy a excusarme, no me voy a excusar, estoy fallando. Pero mi mamá nos acostaba a las 7 de la noche hasta los 15 años de edad. Así que algo queda de eso, ¿cierto? Y entonces cuando yo vi que llegaron las 9 de la noche, yo le dije, no, yo voy a dormir y mañana madrugamos, la mente está más fresca. Además yo tuve una experiencia estudiando a distancia, estaba tomando un curso de álgebra y recuerdo muy bien que mi papá me dijo una vez, y bueno, ¿y cómo va con ese examen? Y yo estaba medio flojo. Entonces el papá recuerda y me dijo, bueno, hágalo a tiempo, saque tiempo y sea juicioso. Si se retrasa y tiene que pagar multa, usted paga la multa. Una de las pocas veces que sentí que me presionó intelectualmente, académicamente. Me puse a estudiar, estudié hasta las 3 de la mañana. Porque el otro día era la fecha, el cierre. Y sí hice el examen. Oiga, es el examen en que me ha ido peor en toda mi vida. Sí, peor, saqué una C. ¿Sí? Con la C se pasa, pero eso es regular tirando a malo. Tirando a raspado. Y qué pena, dije yo, qué vergüenza. Yo solamente era de A y B, saqué C. Y llegué a la conclusión que trabajar de noche, el cerebro en vez de aprender, empiezas a confundir los datos. Muchas gracias. Entonces, bueno, debido a esas experiencias, a mí no me gustaba trasnochar. Entonces me acosté a dormir, ellas siguieron trabajando y yo no sé a qué horas terminaron el trabajo. Lo que sé es que cuando yo me desperté por la mañana, mi esposa estaba fundida. Ese día había que llevar el trabajo a la imprenta, a imprimirlo. Entonces yo esperé 8, 9 de la mañana. Y entonces yo dije, voy a hacerles un favor a ella y a la amiga. Voy a ir, no las voy a despertar, me voy a la imprenta y mando a hacer el trabajo. Y claro, eso es así. Y me fui con mi brillante idea y contento, emocionado. Están riendo las damas. ¿Buena idea? Oh, mala idea. Exactamente, la embarré. Supuse que irme solo para hacer el trabajo le iba a agradar a ella. Bueno, cuando regresé ella me aclaró que después de haber invertido tanto tiempo en el proyecto, ella que también quería estar involucrada en el diseño y en el diálogo con el impresor y todo lo demás. Para mí fue un shock porque yo pensé que estaba haciendo una gracia, como se dice en Venezuela, y me salió con una morisqueta. Eso fue en el primer año de matrimonio. Ya después de 23 años debería haberlo aprendido. Y en el transcurso de los últimos 12 meses, la volví a hacer. Y llegaba mi hija mayor, mi esposa, y dije yo, vamos a sacar 2 días de descanso. Y yo le había mencionado la idea a mi esposa y ella, oh, qué bueno sería. Entonces, qué bueno, ella está de acuerdo. Entonces, estaba viajando un fin de semana y el sábado por la noche, ya antes de acostarme, abrí en internet y encontré una excelente oferta para reservar en un sitio donde podíamos ir todos como familia. Y entonces, como era tarde, estaba en otro lugar, hice la reserva, porque vamos a darle la sorpresa. ¿Buena idea? Cuando ella se dio cuenta, dice, ¿cómo hace eso sin consultarme? Para esa fecha tenía yo ya compromisos y ta. Casi que pierdo la reserva y la plata. Además de la experiencia del chasco, y cuando usted hace algo bonito y resulta que no agradó porque se complicó,
Y entonces el yo por dentro, la primera reacción es, ¿para qué me puse en esa, cierto? La primera reacción del yo. Sí. Que la intención y la idea son buenas, Ajá. pero eso pasa cuando Adán se separa de Eva. Interesante, ¿cierto? Si le preguntan a Adán, Adán dice, eso pasa cuando Eva se separa de Adán. Muy bien, muy bien. Entonces, empezamos a ver que esto de la asociación es tremendo. Dice, tan frágil, tan ignorante, tan propensa a equivocarse es la naturaleza humana, que cada cual debe ser prudente al valorar a su prójimo. Cada cual debe ser prudente. Y saben, usted puede estudiar psicología y hacer la licenciatura, luego la maestría y luego el doctorado, y llega a tratar a los demás y vuelve y se equivoca. Porque esto no es un asunto de teoría. La teoría ayuda como un referente, pero llevarlo a la práctica, oiga, eso es una obra sobrenatural. Y es allí donde quiero llevarlos a ir cerrando esta reflexión a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice así la Escritura. Bueno, leamos desde el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces explica qué es lo que debemos ver en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el asunto es que nosotros somos negligentes. El hecho es que en la medida en que nosotros fijamos nuestros ojos en Jesús y consideramos a Jesús en esa contradicción que sufrió, en ese oprobio, en esa cruz y el trato de amor con el cual Él correspondió, a medida que meditamos en eso, va ocurriendo un proceso. El primer proceso es asombro por el gran amor de Dios. Y en nuestra meditación de la palabra de Dios debemos de hacerlo hasta que nuestra mente empiece a experimentar ese asombro. Si leemos y no estamos experimentando asombro, estamos distraídos. Estamos haciendo una lectura superficial y mecánica. Debemos leer y meditar hasta que experimentemos asombro. ¿Y es posible? Imagínense si la gente se asombra, se emociona y grita y queda hasta ronca por un partido de fútbol. ¿Sí? Sí, los agarran las emociones y otros lloran por leer una novela, un libro, echando mentiras y lloran y no pueden terminar de hacer el almuerzo para volver a seguir leyendo el libro. Bueno, cuando yo estaba creciendo yo decía, las novelas, qué bobada tan grande. Qué bobada tan grande. Y una vez llegamos con mi mamá a hacer una visita. Y la hermana tenía el televisor prendido una novela. Y nos dijo, hermanos, disculpen, pero es que esta novela deja unas enseñanzas tan bonitas. Y yo me la voy a ver. Así que quedamos ahí sentados con ella en la sala. Y dije, qué pereza novelas. Yo tendría por ahí unos 14 años. Y les confieso, después de
15 minutos de estar ahí en esa sala viendo novela, estaba interesado en seguir viendo. Y cuando terminó, dije yo, que vendrá en el siguiente capítulo. Así de fácil, así de fácil. Y una vez estábamos haciendo obra misionera y llegamos a una casa y la casa tenía una biblioteca grande. Me puse yo a mirar los libros y por ahí encontré un libro, el título no era de novela, pero hablaba de un inmigrante irlandés que llega o a Nueva York o a Los Ángeles. Bueno, y saqué yo el libro, me pareció interesante de historia y empecé a leer y era una novela. Oiga, ahí experimenté yo el poder de la palabra. Empecé yo a sentir lo que decía allí. Y me empezaron a dar ganas de hacer lo que estaba haciendo ahí el protagonista. En un momento me sacudí y dije, Señor, ¿qué me está pasando? Voy a terminar de desear pecar y fornicar. Cerré ese libro y prometí nunca vuelvo a leer una novela en mi vida. Y tenía por ahí yo creo que tenía unos 17 años cuando tuve esa experiencia. La lectura tiene poder. Así uno esté leyendo mentiras. Así que si nosotros leemos la palabra de Dios, donde habla de la vida de Jesús, y meditamos en ella, va a producir un efecto. Lo va a producir. ¿Y el primer efecto cuál es? Asombro. Asombro. Si continuamos contemplando al autor y consumador de nuestra fe, el siguiente efecto va a ser deseo de imitar. Deseo de imitar. Y el último efecto va a ser la determinación de ser como Jesús. Es un proceso, es un proceso. Y cuando llegamos a ese punto de la determinación de ser como Jesús, entonces cuando llega la contradicción, sea en el hogar, sea en el trabajo, a cualquier nivel, el primer pensamiento que llegue va a chocar contra esa determinación, ser semejante a Jesús. Porque ¿qué es lo que llega a nosotros? Llega la tentación y ¿cuál es mi determinación? Defender mis derechos, contestarle al otro como me contestó a mí, responder con la misma moneda. Pero llegar a esa experiencia donde nos podamos identificar con el apóstol Pablo, y regresemos a Filipenses esta vez capítulo 3. El apóstol Pablo llegó a esta experiencia por su contemplación de Jesucristo. Dice el versículo 7 en adelante de Filipenses capítulo 3. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué significaba para él ganar a Cristo? Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Porque el contemplar a Jesús es con el propósito de conocerle. Y conocerle, la única manera de conocer es experimentando, viviendo. Cuando alguien está soltero y nunca ha sido casado, y dice, no, yo sé del matrimonio, yo he leído muchos libros acerca del matrimonio. ¿Será que sabe del matrimonio? Está lejos. La única manera es vivirlo, ¿cierto? Es vivirlo. Y es tremendo. Recuerdo una vez que mi hermano me decía, compartía que ¿a quién le escogió la esposa a Adán? ¿Quién le escogió a la esposa a Adán? ¿Quién? Difícil de saber la respuesta, ¿cierto? Y Dios le escogió la esposa a Adán. Y luego, ¿por qué entonces Eva lo está invitando a que desobedezca? Bueno, ¿se equivocó Dios en darle a Eva? Tenemos libre albedrío. Que muchas personas llegan a la conclusión, entonces me equivoqué con quien me casé.
como decía el pastor Conef, si bien es muy importante tomar la elección correcta, porque para eso hay harto consejo, eso no quiere decir que todo va a ser, no, porque toda asociación es un desafío de la muerte al yo. Y conocer a una persona, conocer a alguien implica esa experiencia, esa intimidad. Cuando el apóstol Pablo dice a fin de conocerle, es ese paso de contemplar a Cristo al punto de que yo quiero ser como Él, yo quiero vivir su experiencia. Y Pablo lo expresa de esta manera tan concreta, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y yo hago la pregunta, ¿he contemplado yo a Jesús tanto que deseo participar de sus padecimientos? ¿Deseo? Cuando estamos en ese punto, entonces la vida cristiana es el auténtico deseo del alma. Y cuando llegan los padecimientos, las aflicciones, en vez de verlas como un vituperio, puedo experimentar lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: gozaos y alegraos cuando dijeren toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El gozo y la alegría del que desea ser semejante a Cristo en los padecimientos. Es en esa experiencia, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, donde la relación matrimonial cobra otra dimensión. Ya no es ¿cuándo será que ella o él me va a entender y me va a hacer feliz? Sino va a ser gracias, Señor, por la oportunidad de ser ofrenda. Gracias, Señor, por la oportunidad de participar contigo en los padecimientos, conociéndote aún hasta la cruz. Para que los otros vean en mí, no a mí, sino que la gloria del Cordero de Dios en nuestras vidas. El Señor nos dé esa experiencia.